Una feliz noche para todos y gratitud absoluta y total con todos y cada uno de los asistentes a nuestro 8º Congreso Latinoamericano de Prevención del Abuso Sexual Infantil. Es esta la 8ª ocasión en la cual nos reunimos alrededor de la prevención, alrededor de la reflexión y alrededor de la búsqueda incansable de herramientas, elementos, estrategias, mecanismos, pautas, directrices y acciones que sean efectivas, exitosas y oportunas en la protección de nuestros niños y niñas en el ámbito escolar, en materia de este flagelo absurdo del abuso sexual infantil. En ese mismo aspecto, es importante resaltar que las redes sociales, especialmente el TikTok y especialmente el Facebook, se han prestado de una manera cómplice y una manera absurda para que estas aberraciones y estos vejámenes cobren cada día más fuerza y cobren cada día más víctimas. Y es que el manejo de las redes sociales en los menores va a una velocidad absolutamente diferente a las medidas que se contemplan para hacerles frente a estos vejámenes. Mientras los niños entre 9, 10, 11 y 12 años ya tienen incluso hasta 2 y 3 perfiles en las redes sociales, la legislación se mueve en medio de la impunidad y la complicidad. Esta impunidad y esta complicidad por omisión de los legisladores en relación al abuso sexual infantil, especialmente cuando los perpetradores son menores de edad, constituyen una grave deficiencia ética y social al establecer sanciones desproporcionadamente mínimas, sanciones irrisorias de incluso solamente meses, y se realizan para generar, entre comillas, restablecimiento de derechos a los agresores dirigidos. Entonces, a estos jóvenes infractores, agresores abusadores sexuales, que son menores de edad, y en ese orden de ideas se está pisoteando el derecho de las víctimas y se está abrazando la impunidad, y de la mano se está maximizando el daño causado y se promueve la red de victimización. Son miles de casos en los que los abusadores sexuales son adolescentes menores de edad, y para ellos, para estos abusadores sexuales menores de edad, se les está brindando un camino de impunidad y de apoyo cómplice y descarado de parte de los legisladores que parecieran aplaudir tales aberraciones. Y con ellos se logra minimizar y desatender el preocupante perfil psicológico de muchos de estos abusadores sexuales, que son menores de edad, y que puede incluir notables rasgos potencialmente peligrosos que se perpetúan y se protegen a través de ciclos de violencia sexual y de género promovidos por las actuaciones cómplices en omisión de parte de los legisladores. Esta complicidad por omisión legislativa y esa laxitud normativa no solo desprotege a las víctimas, sino que además aporta de manera desmesurada a obstaculizar la intervención oportuna en el abordaje y en la búsqueda de la rehabilitación y la prevención en términos del agresor, eso a sabiendas de que un abusador sexual no se resocializa, sino que sigue abusando de sus víctimas porque parece una parafilia, lo cual es una enfermedad más que un delito. Y entonces los legisladores están dejando la puerta abierta para que la posibilidad de repetición y de escalamiento de estas conductas abusivas y de conductas de aberraciones sexuales se presentan. Entonces estos perfiles de legisladores, como los verdaderos cómplices de la impunidad a través de la omisión legislativa de no querer elevar las penas a estos abusadores sexuales menores de edad, se les brinde el trato que corresponde como si fueran adultos. Es imperativo. La legislación en nuestros países, muy especialmente en Colombia, contemple esa complejidad y peligrosidad de estos casos y acuda combinando justicia restaurativa con medidas efectivas de protección y tratamiento especializado para lograr garantizar un abordaje apropiado que esté lejano de la impunidad y que se convierta en un tratamiento clínico y de resocialización que realmente permita garantizar la seguridad y la dignidad de la infancia de nuestro país y en sus países
desechando de tajo la complicidad por omisión legislativa que reina favoreciendo los vejámenes y las aberraciones de menores de edad que son abusadores sexuales. Importante reflexión que queremos dejar en manos de los señores legisladores para que se eleven las penas en términos del abuso sexual infantil cuando éste es cometido por otros menores de edad y que se les brinde el tratamiento que corresponde jurídicamente a un adulto, dado que no se trata de un delito, sino de una parafilia. Se trata de una enfermedad. Mil gracias por asistir a nuestro 8º Congreso Latinoamericano de Prevención del Abuso Sexual Infantil. Es un gusto tenerlos en esta noche. Bendiciones. Cordial saludo para los padres de familia que nos acompañan en el 8º Congreso Latinoamericano sobre la prevención del abuso sexual infantil, donde me corresponde hablar sobre la responsabilidad penal y civil de los padres de familia frente a estos delitos sexuales contra menores de edad. La protección de la infancia es uno de los pilares fundamentales sobre los que se rige una sociedad justa y ética. Sin embargo, cuando esa protección falla en el círculo más íntimo y sagrado que es la familia, las consecuencias son devastadoras. Los delitos sexuales contra menores de edad no solo dejan cicatrices imborrables en las víctimas, sino que también interpelan directamente a quienes ostentan su principal deber de cuidado, que son los padres de familia. Más allá de la condena social, la inacción, la negligencia o complicidad de los progenitores frente a estos crímenes acarrea serias responsabilidades legales, tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal, que el sistema de justicia está llamado a hacer valer. Es fundamental de esta responsabilidad, pues por supuesto que reside en la figura de la patria potestad, que lejos de ser un derecho absoluto sobre los hijos, es un conjunto de deberes irrenunciables, orientados a garantizar su bienestar, su seguridad y el desarrollo integral. Los padres no solo son meros espectadores en la vida de sus hijos, son sus garantes de los derechos. O sea, el padre de familia tiene la posición de garante frente a los derechos de sus hijos. Esta posición de garante le impone la obligación activa de proteger a los hijos menores de edad de cualquier daño. Y el abuso sexual es, sin duda, una de las formas más graves de una agresión a un menor de edad. Cuando un padre o una madre falla en esta misión, no por falta de los medios, sino por negligencia o voluntad, su omisión adquiere una profunda relevancia jurídica. En el ámbito civil, las responsabilidades de los padres de familia se manifiestan a través de la culpa en vigilando, es decir, la falta en el deber de supervisión y cuidado. Esta se configura cuando, por ejemplo, un progenitor ignora señales evidentes de abuso, cambios drásticos de comportamiento, lesiones inexplicables, relatos ambiguos pero alarmantes, o cuando a sabiendas deja al menor al cuidado de una persona con antecedentes o sospechas
fundadas de ser un agresor sexual. En estos casos, la ley no busca castigar con cárcel, sino la reparación del daño que se ha causado a ese menor de edad. Las consecuencias es una obligación de indemnización económica destinada a cubrir los costos de terapias psicológicas, tratamientos médicos y sobre todo a compensar el inmenso daño moral sufrido por la víctima, asegurando que tenga los recursos para intentar reconstruir su vida. Mire cómo afecta a la vida e integridad sexual este abuso a menores de edad por parte de familiares, extraños, en fin, cualquier persona puede cometer esta clase de delitos. Ahora, en la esfera penal, por su parte, contempla las consecuencias más severas. La responsabilidad penal de los padres no se limita a los casos en que son autores directos del abuso. El derecho penal moderno reconoce la figura de la comisión por omisión, un concepto clave en esta situación. Bajo este principio, quien tiene el deber legal de impedir el delito, como un padre respecto a su hijo, y no lo hace, puede ser considerado tan responsable como quien lo ejecuta. Si se demuestra que un progenitor tenía conocimiento cierto o una sospecha al menos fundada del abuso, contaba con los medios para prevenirlo, para intervenir, denunciar al agresor o proteger al niño, y deliberadamente decidió no actuar, pues su pasividad se equipara a una acción delictiva. Dependiendo de la legislación y las circunstancias, podría enfrentar cargos que van desde el abandono de la persona hasta la complicidad o coautoría del delito sexual, con las consecuencias penales de prisión. Por supuesto, cada caso presenta enormes desafíos probatorios y humanos. Es crucial que los tribunales actúen con sensibilidad, distinguiendo la negligencia culpable de la impotencia real. En ocasiones, uno de los progenitores puede ser también una víctima, coaccionada o manipulada por el agresor. El miedo, la dependencia económica o la ceguera emocional pueden nublar el juicio. Sin embargo, estas dificultades no pueden servir de excusa para diluir una responsabilidad que es central. La ley no exige omnisciencia, pero sí una diligencia razonable y una actuación decidida en cuanto existan indicios serios de peligro. En conclusión, frente a este tema, la responsabilidad de los padres frente a los delitos sexuales contra sus hijos trasciende de lo moral para anclarse finalmente en el derecho. Ser padre o madre es un compromiso ineludible de la protección activa. Cuando ese compromiso se rompe, ya sea por una omisión que causa un daño reparable civilmente o por una inacción que haya la complicidad penal, el sistema de justicia tiene el deber de intervenir. El objetivo final no es solo sancionar, sino enviar un mensaje inequívoco a la sociedad. Abro comillas, la seguridad y la dignidad de un niño no son negociables, y quienes tienen la primera y más importante obligación de velar por ellas deben ser responsables por sus actos y fundamentalmente por sus omisiones. En fin, miren lo grave que es la responsabilidad de los padres con los menores de edad. Esa responsabilidad penal y civil de los padres es una
una de las conductas más graves y repudiadas en cualquier sociedad. Cuando proviene de los padres o cuando estos le permiten, encubren o no la impiden, el reproche jurídico adquiere carácter agravado, pues la violación se procede desde la misma esfera de protección que representa la familia. En el derecho penal, en armonía con el derecho comparado y también con el derecho constitucional e internacional, reconoce que los padres tienen un deber jurídico de protección cuya omisión o transgresión acarrea responsabilidad penal. Y también esa responsabilidad penal, el artículo 142 de la Ley 1098/2006 establece que los padres responden penalmente si consienten, facilitan o permitan la vulneración de los derechos en casos de abuso sexual. Además, el Código Civil en su artículo 2346 y 2348 prevé la responsabilidad civil objetiva de los padres por los daños causados a sus hijos menores de edad. Así, la articulación penal y civil asegura una sanción al agresor y una reparación a la víctima. Así las cosas, es importante resaltar que las agresiones sexuales y los abusos sexuales, en líneas generales, el abuso sexual consiste en la utilización de un menor de edad para satisfacer los deseos sexuales, generalmente por adultos, aunque estamos viendo casos hoy en día, como lo dije al inicio de este conversatorio, de menores de edad que agreden sexualmente a sus propios pares. Recuerden que los saluda Gerardo Duque, abogado penalista, ex juez penal de conocimiento de Bogotá, y me puede contactar al celular número 322-748-3293. Es importante abordar este tema de actualidad más debatidos en psicología. No ha sido precisamente la variedad de las conceptualizaciones propuestas por diferentes autores dedicados al estudio en esta área tan importante. Cada cual tiene su criterio, lo que hay una dificultad en la unificación de estos estudios y la estimación de incidencia en los resultados de las conductas de abuso. Si bien existe unanimidad en la estimación de los daños que estas situaciones ocasionan al menor, no lo es frente a los conceptos de la entrevista forense en Cámara de Gesell, que hoy en día la Corte Suprema de Justicia la está avalando en su totalidad. Por eso, según el Código Penal, el criterio diferenciador entre abuso y agresión sexual es el uso de la violencia en la agresión y el uso de las seducciones, la insistencia o el engaño en el abuso. Y siguiendo estos criterios, la investigación indica que la incidencia general de los casos de abuso sexual infantil es similar en el ámbito familiar y en el extrafamiliar. Si bien parece que en el primero se producen más abusos y en el segundo más agresiones, en cualquier caso, las investigaciones señalan una mayor incidencia en los casos de abuso sexual infantil por los familiares o por personas conocidas, y sobre los casos de agresiones sexuales por parte de desconocidos. Es función de las autoridades judiciales
atender oportunamente estas denuncias a efectos de hacer más efectivo la impartición de justicia en los casos de agresiones sexuales con menores de edad. En función de lo anterior expuesto, quedan más limitados los conceptos de abuso sexual y agresión sexual, que pueden ser definidos como: primero, abuso sexual: cualquier forma de exposición del menor a estímulos sexuales o a utilización del mismo como estímulo sexual sin mediar violencia o intimidación. Eso es abuso sexual. No hay violencia ni intimidación. Esta definición abarca desde la exposición del menor a material pornográfico o proposiciones verbales explícitas hasta el acceso carnal, que puede incluir la penetración vaginal, oral o anal, a estímulos sexuales o la utilización del mismo menor también como estímulo sexual mediante la violencia e intimidación. Para determinar la existencia de abuso sexual se han utilizado tradicionalmente 3 criterios: la edad de la víctima, como máximo 17 años; la edad del agresor, que debe superar entre 5 y 10 años a la del menor; 5 años si la víctima es menor de 12 años y 10 años de diferencia si la víctima es mayor de 12. Pese a esto, algunos autores consideran que solo se puede hablar de abuso si la diferencia de edad es de al menos 15 años. El empleo de la fuerza, presión o engaño. Hay autores que consideran que si se da criterios abusando independientemente de lo que tiene que ver con la edad del agresor, con lo que se da cabida en esta categoría a los abusos entre iguales. De aquí se desprende que para que se dé abuso debe existir una relación de igualdad, bien sea por edad, por madurez o poder, entre el agresor y la víctima, y la utilización de un menor de edad como objeto sexual, entendiéndose que la aceptación de la expresión objeto sexual incluye las interacciones en las que se utiliza a un menor de edad para estimulación sexual del agresor o de otra persona. Ya según criterios de Cantón y Cortés, se parte del supuesto de que el niño no debe implicarse en actividades sexuales para las que por su estado evolutivo no comprende ni se encuentra en capacidad para dar su consentimiento. No tiene madurez psicológica, madurez para poder autodeterminarse. Hay que entender que la gran parte de los abusos sexuales a menores de edad se producen en el ámbito familiar, aunque ha llevado a cabo numerosos estudios orientados a delimitar un perfil de familias incestuosas. No se ha identificado un modelo único, pero sí una serie de características que con frecuencia puede observarse en este tipo de familias. Familia aglutinada, límites externos cerrados y rígidos y confusión interna de roles. Familia cerrada en sí misma, no deja traslucir su problemática interna, no solicita ayuda ni acepta soluciones ajenas al núcleo familiar, como psicólogos, médicos, trabajadores sociales, etc. Poco permeable de las influencias externas. También aquí hablamos de socialmente aislada, relación social escasa y superficiales, pocos recursos sociales, estructura patriarcal rígida, pues el concepto del macho, que es el que manda en la casa, padre rígido y autoritario, comunicación deficiente entre los miembros de la unidad familiar, consumo de sustancias alcohólicas o drogas. No obstante, hay otros rasgos para evaluar,
como la actitud excesivamente celosa que con frecuencia muestra el perpetrador hacia las interacciones extrafamiliares del menor. Las relaciones extrafamiliares del menor de la víctima suponen el riesgo de que las situaciones de abuso trasciendan al ámbito familiar o el secreto mantenido entre los dos, por lo que supone una pérdida de control sobre la situación y la tendencia a considerar la familia como una propiedad. Por otra parte, una vez efectuada la denuncia, el perpetrador puede adoptar una actitud de aparente indiferencia hacia la misma y negar los hechos, que frecuentemente lo hacen. Con frecuencia, estos sujetos carecen de sentimientos de culpa, merced a un mecanismo de distorsión cognitiva que, al justificar su conducta, neutraliza las condiciones autoinculpatorias. Aquí habla que se abren paréntesis. A los niños les gusta, cierra paréntesis, abre paréntesis, para que aprenda, cierra paréntesis, abre paréntesis, no le haga ese mal, cierra paréntesis, luego abre otra vez. Es un juego, cierra comillas, la culpa es suya, ambas en comillas, etcétera. Evitando así el malestar que podría desencadenar entre ellos la conciencia de estos actos, por lo que no se esperan reacciones autoinculpatorias en estos casos de agresiones sexuales, cuando hay por intermedio familiares. Hay otro aspecto a tener en cuenta, es el hecho de que estas conductas no suelen ir ligadas a trastorno mental, lo que supone un obstáculo para la identificación del agresor. No obstante, se detecta en muchos agresores rasgos como un acusado egocentrista, tendencia a adaptar la realidad a las propias necesidades, ausencia de empatía, etc. Obteniéndose de esta manera un perfil únicamente que tiene un carácter aproximado, ya que los rasgos suelen detectarse en estos sujetos, no son privados de este tipo de delitos y poder advertirse también en otras personas independientemente de que infrinjan no las normas sociales en un momento determinado. Ahora, en cuanto a la clasificación de los agresores o abusadores, tomando en consideración el grado de desarrollo de adaptación psicosocial, podemos diferenciar fundamentalmente entre dos tipos de fundamentales. Pedófilos, abusadores primarios. Suelen tratarse de personas cuyo interés sexual está dirigido principalmente hacia niños, explicándose el origen de esta tendencia mediante el aprendizaje de pautas extremas durante la infancia y con la experiencia previa del abuso sexual. O sea, generalmente las personas que son violentas o agreden sexualmente a otro, denominados pedófilos, han sido también víctimas de estos abusos. Los sujetos pedófilos suelen actuar en forma compulsiva y sin la necesidad de estar padeciendo una situación de estrés. Sus intereses suelen coincidir con los de los menores debido a un escaso desarrollo global de la personalidad. Estos sujetos tienden a valorar sus actividades sexuales con menores como adecuadas mediante distorsión cognitiva. Abusadores secundarios o ocasionales. Sus contactos con niños son aislados y reflejan una situación de soledad y de estrés. Se trata de personas generalmente heterosexuales que se relacionan con otros adultos, pero cuyas relaciones sufren alteraciones. Entre paréntesis, disminución del apetito sexual con su pareja habitual, impotencia, conflictos de pareja. De manera que las conductas del abuso les proporcionan una compensación a su autoestima y una liberación de la hostilidad. En este tipo de personas suele ser determinantes el estrés, así como el abuso en el alcohol y la droga. Estos sujetos son conscientes del carácter anómalo de su conducta, por lo que pueden experimentar sentimiento de vergüenza o de culpa.
Hay un tema importante que pienso que podemos también aprovechar para que lo podamos interpretar, que es la detención del abuso sexual en menores que puede haberse dificultado por el miedo a ser castigado, a no ser creíble su relato, a posibles represalias por parte del perpetrador, esas amenazas que le dicen que si te cuento a tu papá, pues te voy a hacer algo o le voy a hacer algo a la familia. Y en ocasiones también por parte de su lucro familiar y por los sentimientos de vergüenza y culpa que generan este tipo de situaciones. No obstante, se han identificado algunos factores que pueden ser tenidos en cuenta como indicadores para la detención de una situación de abuso. Ojo a estos temas que le estoy aquí mencionando. O sea, ¿cuáles son algunos factores que pueden ser tenidos en cuenta para identificar cuando una persona ha sido abusada sexualmente? Primero, una dificultad en la marcha o al sentarse. Manchas en la ropa interior, sangre o flujo. Mal olor no debido a la falta de higiene. Infecciones genitales, picazón o escozor, enfermedades venéreas, alteraciones en el área vaginal o genital. Conductas sexuales impropias a su edad, que son como conductas que él manifiesta como una escena de ese abuso sexual. La verbalización del menor, o sea, el lenguaje que utiliza él, hechas en forma voluntaria o cuando el menor se decide a contar la situación de abuso, o bien de forma involuntaria cuando el menor comenta inopinadamente algún detalle relacionado con los hechos. Por eso hay que tener en cuenta que las situaciones de abuso suelen tener un carácter secreto, ya sea de forma tácita o pactada. Por otra parte, el estado que presenta el menor víctima de abuso sexual depende de múltiples factores, ya que la relación que un menor pueda desarrollar ante una situación de este tipo estará en función no solo de sus características psicológicas, o sea, el nivel de desarrollo intelectual, efectivo, social, sino también de las características que reviste el abuso al que ha sido sometido. Si el perpetrador forma parte de su familia o no, o en el caso de abuso extrafamiliar, si se trata de una persona en su entorno o es un desconocido, el tipo de relación previa con el abusador, las estrategias por parte del mismo para llevar a cabo ese abuso, el uso de la violencia o una amenaza, o por el contrario, del engaño o seducción, características del hecho, si ha sido un episodio único o repetitivo, etc. Asimismo, dependerá del apoyo proporcionado por la familia o si el menor recibe o no atención especializada. O sea, esos síntomas de indiferencia o de falta de interés de estudiar, esa depresión constante, la falta de motivación, porque cuando un niño está feliz lo demuestra fácilmente. Cuando ha sido afectado sexualmente, pues eso se lo va a deprimir. Y en su estado de ánimo se puede observar cómo actúa el menor de edad, en el entorno escolar, en el entorno familiar, en el entorno social. O sea, esto es una teoría que se llama la corroboración periférica. O sea, corroborar cómo el niño se manifiesta en estos diferentes escenarios. Entonces, hemos establecido unas tablas o cuadros donde se reflejan las principales consecuencias a corto y largo plazo en el menor víctima de abuso sexual infantil. Efectos a corto plazo, hasta 2 años después. Entonces, aquí se habla
desconfianza, miedo, hostilidad hacia el agresor o hacia la unidad familiar. O sea, cuando ellos no se integran con un agresor, pues por supuesto que esto es una alerta que el padre de familia o los familiares deben de estar pendientes a estos signos o señales que ellos pueden presentar. También se presentan sentimientos de culpa, vergüenza, baja autoestima, autoimagen negativa, sentimientos de inadecuación y de estigmatización, trastornos depresivos o por ansiedad, ira en torno al estrés postraumático, conducta de juegos sexuales izados, exceso de curiosidad sexual, problemas escolares, disminución del rendimiento escolar, dificultades para relacionarse con las demás personas. Ahora, a largo plazo, alteración efectiva de signos de depresivos y trastornos por ansiedad, baja autoestima, locus de control externo, alteraciones y problemas relacionales, tanto intrafamiliar como extrafamiliar, conductas antisociales, el fracaso escolar, la baja de notas, ya no se interesa por estudiar, le perdió el deseo del estudio, alteración en la conducta sexual, hipersexualidad, aversión al sexo o agresividades, etc. Estos síntomas son importantes que ustedes los tengan en cuenta. También se ha clasificado la sintomatología predominante en función de la edad de la víctima, pudiendo apreciarse en estas clasificaciones que la forma de expresión de los síntomas dependen del nivel que, por su etapa evolutiva, hayan alcanzado los recursos psicológicos del menor y su capacidad para externalizar la angustia de forma adaptativa y eficaz. En este sentido, Benton Bean y otros establecen las siguientes conductas y edades de las víctimas en una tabla que vamos aquí también a tener en cuenta. Preescolar, somatizaciones, regresiones, sexualización de la conducta, entre 6 y 12 años, baja autoestima, problemas escolares, alteraciones de sueño, reacciones psicosomáticas, dolor abdominal, sexualización de la conducta. Adolescentes, la baja autoestima, fuga del hogar, trastornos depresivos, automutilaciones, agresividad, aislamiento. Son síntomas que nos permiten a nosotros tener una visión más holística de nuestro menor de edad, a la cual tenemos de proteger. Sin embargo, cuando una víctima de abuso sexual durante la infancia alcanza la edad adulta, puede presentar síntomas asociados a dicha experiencia en determinados momentos de su vida, relaciones de pareja, embarazo, etc. Tras un periodo asintomático, sobre todo si en su momento, en vez de elaborar la experiencia del abuso, esta le fue negada. O sea, a veces se encuentran operadores judiciales, operadores administrativos que pertenecen, por supuesto, a la administración y no atienden de debida forma con el respeto a la dignidad humana a una mujer que ha sido abusada sexualmente, a un niño. Esa parte es importante, que los funcionarios empleados del Estado coayuden a la atención a estas personas sin ninguna limitación, sin ningún sesgo. De esta manera, los recuerdos del abuso que aparecen en estos momentos claves pueden ir acompañados de inestabilidad afectiva, humor disfórico, ideas o conductas suicidas, sentimientos de rabia hacia el agresor que puedan dar lugar a una revelación tardía o deseos de venganza, no pudiéndose descartar la posibilidad de que la víctima pueda convertirse también en agresor, porque quedó con el resentimiento y se encuentra en los espacios que él ocupa con su familia, pues con el agresor, si hace parte del entorno familiar. Por este motivo es importante la orientación hacia la terapia, con el fin de facilitar que el menor elabore y asuma su experiencia
y evitar el desarrollo de mecanismos desadaptativos como la negación y la disociación. Ahora, modelos explicativos. En líneas generales, los efectos de los abusos se han intentado explicar fundamentalmente desde los siguientes modelos. Modelo de trastorno por estrés postraumático, que fue propuesto por Wolfe, Gentile y Wolfe, que incluye una experiencia traumática en la que el sujeto haya visto en peligro su vida o su integridad física y a la que reacciona con reexperimentación, sueños, pensamientos, etc. Evitación persistente de los estímulos asociados al trauma o disminución de la capacidad general de la respuesta que no existía con anterioridad, falta de una respuesta afectiva, pérdida del interés por el mundo externo, etc. Y elevación del arousal a nivel adaptativo, insomnio, reacciones de sobresalto, irritabilidad, etc. Aquí estamos también analizando que, aunque este modelo resulta útil para comprender los efectos de los abusos desde la dinámica del trauma, no refleja todos los síntomas, no es aplicable a todas las víctimas y no se aplican a la elección causa-efecto entre el suceso y los síntomas. Además, en muchas víctimas del abuso, las alteraciones más importantes se relacionan con la culpa, el miedo, la sintomatología, depresión y los problemas sexuales, o en aspectos cognitivos y afectivos, como el estado de confusión afectiva, los sentimientos de estigmatización y las distorsiones acerca de la propia autoimagen o de la percepción del modelo. Así es importante señalar que estos abusos en menores de edad o menores de la infancia traen consecuencias graves para el desarrollo de su actividad escolar, para el desarrollo de la actividad familiar y para el desarrollo de la actividad social. O sea, el abuso sexual deja unas huellas profundas. Por eso hay que tener en cuenta todos estos temas a efectos de poder llevar a cabo las valoraciones de credibilidad del testimonio del menor. Por eso, esa valoración de la credibilidad del testimonio de un menor está constituida por la aplicación de diversas técnicas, cuyos resultados deben ser integrados entre sí, para posteriormente poner en relación esta valoración con el resto de las exploraciones y, por último, con la globalidad de los datos disponibles sobre el menor, con el fin de obtener una visión conjunto que proporcione más garantías a su valoración. Los principales elementos a tener en cuenta son los siguientes: las características individuales del menor, historia previa del menor, nivel intelectual, memoria, capacidad para interpretar situaciones, para relacionar conceptos y estructuras de narraciones, nivel de conocimiento en materia sexual, lenguaje y nivel de vocabulario, un tono efectivo, implementación emocional. Posibles motivos de falsificación. Aquí hay otro tema que es importante, que es posibles motivos de falseamiento en la declaración, posibilidad de presiones sobre el testimonio del menor por distintos motivos. O sea, hay también un riesgo de presiones sobre el testimonio del menor, que se ha ido conociendo a través de diferentes audiencias de juicio oral que concluyen a veces con absoluciones porque se estaba manipulando esa versión de menor de edad en contra del padre. Entonces es importante el análisis del sistema testimonial. Incluye diversas técnicas fundamentales en la hipótesis que los relatos basados en los hechos experimentados son cualitativamente diferentes de los relatos basados en hechos que no fueron experimentados, imaginados o inducidos. Hay que tener en cuenta que no se trata de evaluar la honradez o la credibilidad del testigo,
sino la de un testimonio concreto, ya que una persona mentirosa puede en un momento determinado decir la verdad y por el contrario, una persona habitualmente sincera puede mentir en un momento dado. Para orientar la valoración de la credibilidad de un testimonio se hace imprescindible una recogida de información obtenida mediante procedimientos que consulten el debido proceso. Una vez obtenida esta información, se procede a valorar las características de la misma en función de los criterios propuestos por diversos autores frente a la custodia de la prueba. La prueba debe estar protegida con protocolos, por supuesto, rodeado de todas las garantías científicas, todas las garantías probatorias, todas las garantías que conducen a que se utilizó un protocolo que todos conocemos para poder proteger la evidencia y elementos materiales recaudados en diferentes momentos donde el menor de edad sufrió su agresión, que no es otra cosa distinta que es la cadena de custodia. Ahora, también es importante la recolección de la información. Cualquier testigo puede albergar intenciones honestas o no, es decir, puede tratarse de una persona con intención de engañar durante la entrevista o por el contrario, de una persona con deseo de decir la verdad. Aún, en este último caso, la persona puede tener recuerdos más o menos exactos o bien falsos o distorsionados, o una memoria inducida, tanto interna como externamente. Para discriminar entre otros supuestos, se debe conjugar una cuidadosa entrevista con las técnicas del análisis del testimonio. Entonces, pues, la obtención del testimonio sobre el abuso a un menor de edad es de suma importancia y, por supuesto, se recomienda realizarla a través de expertos forenses, psiquiatras forenses, psicólogos forenses, trabajadoras sociales. Entonces, también es importante utilizar la entrevista cognitiva que aborda 3 fases: la creación de un ambiente propicio, aplicación de técnicas de recuperación de la memoria, focalización de recuerdos y además utilizar, como lo están haciendo en Chile, a los caninos para las terapias con menores de edad. Cuando un menor de edad es llevado a la cámara de GESEL, pues ese ambiente es hostil porque generalmente el menor de edad no está acostumbrado a ese ambiente, pero sí lo es los jueces, los fiscales o ministerio público, los defensores. Son personas que ya están dispuestas y ya conocen cómo es el procedimiento en lo que tiene que ver con la entrevista forense. Entonces, al menor de edad hay que facilitarle a efectos de no afectar sus derechos fundamentales. Entonces, en Chile, en los lugares donde hacen la entrevista forense, pues tienen caninos para que el niño se familiarice con ese entorno y no sea hostil. Entonces, el niño jugando con el canino, poco a poco se va introduciendo en ese escenario y va a ser más fácil llevar una entrevista forense en cámara de GESEL que no hacerlo con un equipo interdisciplinario, que es lo que estamos aconsejando siempre. Entonces, a mí me parece que esos protocolos que se utilizan para las entrevistas, que se utilizan para diferentes aspectos en lo que tiene que ver con los delitos de abuso sexual con menor de edad, son de suma importancia, porque eso nos va a permitir
presentarle al juez pruebas más contundentes y pruebas que han sido desarrolladas con el debido proceso y con la menor afectación de la revictimización de este menor de edad. Entonces, estos temas de los delitos sexuales bastante delicados porque desafortunadamente los menores de edad están siendo abusados con más frecuencia en los últimos años. Entonces, vamos a hacer unas conclusiones para que las personas que quieran más información puedan también tener conocimiento de que el contacto del abogado Gerardo Duque es juez penal de conocimiento de Bogotá. Es al número celular 322-748-3293. Entonces, esa prueba pericial como herramienta de validación del testimonio es de suma importancia. O sea, la intervención de psicólogos o psiquiatras forenses permiten una valoración técnica del testimonio del menor. Estos aspectos no determinan si el hecho ocurrió o no, pero pueden evaluar. ¿Qué pueden evaluar? Primero, que el relato del menor presenta indicadores de experiencia vividas, que existen signos clínicos de trauma compatibles con el abuso sexual, que hay presencia de sugestión, manipulación o aprendizaje inducido. Estas pruebas deben ser valoradas con criterios científicos. La pericia no sustituye al juez en el juicio, pero sí lo orienta en materia de poder valorar con un criterio científico las diferentes pruebas que están presentando en el desarrollo del juicio. Entonces, hay que también tener en cuenta los estándares internacionales que tienen que ver con la credibilidad del testigo, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos y organismos como el Comité de Derechos Humanos de Niños y Niñas Adolescentes ha señalado que los estados deben garantizar que el menor sea escuchado en condiciones adecuadas y sin revictimización, que el acusado tenga posibilidad real de refutar la prueba, que se le aplique una lógica probatoria respetuosa tanto de los derechos del menor como las garantías del proceso. El equilibrio entre la protección de la víctima y el derecho de defensa es el núcleo ético y legal del proceso en estos casos. Entonces, esa valoración de las pruebas en delitos sexuales contra menores de edad exige una labor judicial delicada, rigurosa y técnica. No basta con la intuición o la empatía con la víctima, se requiere una fundamentación racional, sustentada en pruebas objetivas o al menos verosímiles. El juez penal debe resistir tanto al prejuicio social como al escepticismo automático, orientando su decisión bajo criterios de legalidad, imparcialidad y respeto a la dignidad de todos los intervinientes en un proceso penal. Entonces, queridos padres de familia, para mí ha sido un honor estar con ustedes en este pequeño conversatorio, decirles que nuestra posición de garantes nos obliga a atender todos los protocolos nacionales e internacionales frente a lo que tiene que ver con la protección especial que requiere ese menor de edad. Recuerden que si quieren contactar y tener la asesoría de un abogado penalista, es juez penal de conocimiento, lo pueden hacer al abogado Gerardo Duque al 322-748-3293. Muchas gracias y esperamos que en este congreso se haya adquirido más conocimiento. Buenas noches. Gratitud, gratitud, completamente gratitud por su asistencia, su apoyo y su acompañamiento a nuestro 8º Congreso Latinoamericano de Prevención del Abuso Sexual Infantil.
¿Cómo surgió nuestro proyecto? ¿De dónde salió la idea? ¿Cómo se gestó? Hace 8 años iniciamos conversaciones con una universidad en México y, al mismo tiempo, con una profesora que dictaba clases en Rusia, pese a ser una persona hispanohablante, una latina. El tema en común era precisamente el que nos atañe a través del Congreso: buscar elementos, herramientas y pautas que hicieran frente de manera eficaz, oportuna y exitosa a la prevención del abuso sexual infantil. De esa interacción con México y, en un primer momento, con Rusia, surge, emerge y cobra vida el proyecto El Lobo Aúlla. Finalmente, el lobo aúlla fue el origen de este congreso. En sus orígenes, el lobo aúlla fueron 10 dibujos, 10 cartas gráficas desarrolladas para niños, utilizando como metáfora el cuento de Caperucita. En este cuento no es el lobo quien se come a Caperucita y a la abuelita, sino que se utilizó la figura del lobo como aquel que brinda la alerta. Así, inventamos un lobito muy curioso, tierno y especial. El lobito tenía gorra para hacerlo más identificable con los niños. En algunos momentos tenía una trompeta, en otros un pito y, en otros, un altavoz. A través de esos elementos, el lobo aúlla. La tarea era capacitar a los niños para que, cuando sucediera cualquiera de esas 10 gráficas, en las que se les enseñaba que nadie debía tocar sus partes, que nadie debía llamarlos a un lugar en secreto, que nadie debía llevarlos a un baño a escondidas, que nadie debía ofrecerles dinero por dejarse tocar o por quitarse la ropa, que nadie tenía que invitarlos a ver situaciones eróticos sexuales en los celulares, en los computadores o en las tablets, que sus compañeritos no tenían por qué tocar sus genitales y que nadie en la calle debía mostrarles los genitales. El lobo aullara. Y fue así como se detectaron cientos de casos de presunto abuso sexual, cuando los niños empezaban a aullar en sus casas, en el colegio o en la calle. La orden que se les había suministrado era clara. Si los tocaba un extraño o les pedía cosas raras, vejámenes, tocamientos, manoseos, insinuaciones, el lobo aúlla. A partir de El Lobo Aúlla, en octubre de 2017 iniciamos el primer Congreso Latinoamericano de Prevención del Abuso Sexual Infantil. En ese entonces, solo contamos con la invitada de Rusia y un invitado en México. En el cuarto congreso asistieron 5.200 personas en vivo, y la mayor asistencia que hemos tenido ha sido en nuestra quinta versión. En el quinto Congreso Latinoamericano de Prevención del Abuso Sexual Infantil, contamos con 5.800 asistentes en vivo. Desde hace 8 años invitamos a personas idóneas, doctas, preparadas, que conocen acerca del tema, para que nos brinden pautas, parámetros, directrices, estrategias, mecanismos y herramientas para hacerle frente al abuso sexual infantil. De tal manera, son ustedes completamente bienvenidos a esta octava versión del Congreso Latinoamericano de Prevención del Abuso Sexual Infantil, que lidera Talleres para Padres. Bienvenidos y bienvenidas. Somos Talleres para Padres y esperamos aportar con nuestros procesos a la prevención en torno al abuso sexual infantil, generando herramientas, reflexión y brindando pautas de protección.